Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Abrimos la Biblia, por favor, en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Estamos en víspera de Navidad, estamos en tiempo del advenimiento del Mesías, el momento en el cual Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estamos justamente abordando algunos temas con respecto a este momento, no solamente único en la historia, sino sin comparación. Nada se ha comparado como el momento en el cual Cristo Jesús vino aquí y nació en un pesebre. El momento donde Dios dejó su trono y vino al encuentro de la humanidad. Por eso la historia se dividió en un antes y después de ese evento. Nacieron personas muy importantes, naciste tú, nací yo, pero no dividimos la historia. Solamente Cristo lo ha hecho, amén. Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿tienen todos Biblia? ¿Sí? Profeta Miqueas, ponémonos de pie, por favor, sé que están, recién se han sentado, pero pongámonos de pie, leamos todos juntos. Profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias, Señor, porque es lo único que tiene poder en sí mismo para traer salvación, para traer restauración y cambiar completamente la historia y la vida de cualquier que se dispone a recibir esto como lo que es palabra de Dios. Y te ruego que así sea el corazón, comenzando por el mío, Padre, que remueva todo aquello que está en este momento afectando, Señor, mis emociones, y que sea un vaso, Señor, útil para ti, y que cada uno de los que está aquí esta mañana, de la misma forma, aquel que se dispone en su corazón, que tú obres conforme a tus propósitos en poder y gloria en su vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Bueno, desde el comienzo, desde el inicio del cristianismo, que el cristianismo comienza con Cristo, ¿verdad? Cristianismo es una persona, es Cristo. Desde el momento en el cual comienza el cristianismo, siempre ha habido diversos intentos, ya sea personales o de grupos, ya sea escépticos o personas quienes han bloqueado su voluntad para no creer. Porque tú sabes que realmente el ateo lo único que hace, a diferencia del que cree, él pone un bloque en su voluntad para decir, hasta aquí va a ir. Y no voy a pasar más allá. Y detiene la búsqueda del conocimiento. Y se han levantado muchos grupos o personas para detener o erradicar, hasta mismo si es posible, la memoria del cristianismo. Y han usado diferentes formas, han usado diferentes métodos. Desde el comienzo lo que se usó fue la violencia. En el momento en el cual Jesús había nacido, aproximadamente ya tenía 2 años, cuando los magos de Oriente, ¿no es así?, van a buscar a ese niño guiado por esa estrella, y Herodes le pregunta y les dice, ¿a quiénes van a ver?
oh, es que ha nacido aquel que es el Mesías, y la estrella no guía. Y Herodes le dice, bueno, cuando lo encuentren, díganme en dónde está para que yo también vaya a adorarlo. Pero resulta que la intención de Herodes no era esa, sino que juntamente con eso, cuando ve que es burlado, manda un edicto para que todos los niños de 2 años hacia abajo fueran muertos, para así poder librarse de aquel Mesías, de aquel Jesús. Luego Jesús, ya estando en carne, pasó por muchos momentos en donde también hubieron intentos de quitar su vida, hasta que llegaron a completar eso, a llevarlo a cabo, cuando Él entrega su vida. Y después de Cristo, sus apóstoles, sus discípulos, de la misma manera, hubieron intentos mediante la violencia de que se callasen y no hablasen más de Jesús. Ustedes se recuerdan en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18, cuando Pedro y Juan levantan a este paralítico de nacimiento, y este paralítico entra al templo dando saltos y alabando al Señor. Estos dicen, ¿en qué autoridad ustedes han hecho tal cosa? Y Pedro y Juan dicen, la autoridad de Jesús. Y quisieron el Sanedrín, o sea, el grupo de ancianos, intimidarlos para que no hablaran más este nombre. Y en Hechos 4:18 dice que llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan no le hicieron caso. Y así podríamos continuar con todas las persecuciones que se dieron en los 3 primeros siglos de la iglesia, sobre todo 300 años, a los cristianos, aquellos que profesaban su fe en Jesús. Pero yo quiero decirte algo. Nunca ha habido tanto esfuerzo como en los últimos tiempos y hasta el presente para llevar a cabo esto. Desde los medios de comunicación, de información, los centros de estudio, el entretenimiento, el ámbito intelectual, hasta la política, han usado y usan diferentes métodos y formas para que el cristianismo sea considerado como algo que ya es obsoleto, que ya cumplió su tiempo en la historia. Es más, hoy se le llama el tiempo que estamos viviendo, es un tiempo post-cristiano, o sea, que el cristianismo ya pasó, ya estamos en otro tiempo. Y se valen hoy, aunque no es mayormente por la violencia, por todas las maneras y formas de hacer ver como que el cristianismo ya no es algo útil para la sociedad. Y los métodos que se utilizan son muchos, ¿verdad? La ridiculización. Hoy tenemos, por ejemplo, grandes intelectuales que hoy está en boga lo que es la alta crítica o la crítica textual. Que sobre todo esta crítica se enfoca en la crítica, no sabemos por qué, sobre todo a todo lo que envuelve la vida y todo su entorno, los acontecimientos históricos. Y bueno, la alta crítica hoy en día y la crítica textual han llegado al punto de decir y poner en cuestionamiento el hecho de que Jesús histórico o el Jesús de la historia realmente fue alguien que no existió, sino que fue como un mito, algo que se corrió de boca en boca, pero que nunca ha llegado a existir. Mismo aunque tenemos documentos no únicamente bíblicos, sino también extra bíblicos que lo afirman. Estos intelectuales dicen que posiblemente Jesús no haya existido. Y lo cual es algo realmente impresionante, porque como alguien que nunca existió ha alcanzado a hacer algo que ni se compara a muchos otros que sí hemos existido. Pero sobre todo el arma de este tiempo para frenar o erradicar el cristianismo, más allá de la ridiculización, de la alta crítica o la crítica textual, ¿sabe cuál está haciendo? La desinformación.
Hoy vivimos en un tiempo en donde tenemos abundancia, manantiales, cataratas de información de lo que nosotros queramos. Yo estaba haciendo este sermón y nunca había usado ChatGPT, la inteligencia artificial, y yo dije, vamos a ver qué la inteligencia artificial tiene para decirnos. Déjame decir que tú puedes encontrar muy buena información, pero también algo completamente que no te dice verdaderamente las cosas como fue. Pero la desinformación es tal que en estos momentos, tal vez para nosotros nos suena un poquito decir, tal es así, pero déjame decirte que sí, que en la mente de las personas, de la gran mayoría de personas, empieza el cristianismo como algo que realmente ha tenido un efecto dañino en la sociedad. Que no únicamente tiene en el presente, sino que lo ha tenido en toda la historia. Por causa del cristianismo quedó frenada la ciencia 1500 años, algunos te van a decir. Por causa del cristianismo, de la religión, es que el ser humano ha desarrollado tanto como debería. Pero yo quiero compartir algo antes de que vayamos realmente al mensaje o al pasaje que leímos hoy. Y no quiero compartirte algo que sea simplemente un comentario, sino algo que alguien tal vez piensa o especula, sino hechos, factos. El hecho mata relato. ¿Verdad? O sea, el mostrar la evidencia de algo invalida la palabrería que alguien quiera decir. ¿No es verdad? ¿Me explico bien? Sí. Porque se crea o no se crea, el del pesebre ha cambiado el mundo. Y no únicamente que lo ha cambiado, sino que lo continúa cambiando y cambiará el mundo. Y no ha cambiado el mundo para mal, sino que todo lo que ha hecho ha sido para bien. Y yo voy a citar rápidamente, de forma fugaz, algunas de las mínimas cosas en las cuales el del pesebre y el cristianismo han influenciado en la sociedad para bien, para beneficio, de forma positiva, en comparación a lo que era la sociedad en los tiempos que ocurrió lo del pesebre. Y la información que yo tomé, que está bastante bien resumida, es del libro Cómo el cristianismo ha cambiado el mundo. How Christianity Changed the World. Y te hace un resumen muy, pero muy bueno de algunas de las cosas que el cristianismo, Cristo, desde su comienzo, ha marcado una diferencia en comparación al mundo como era en aquel entonces. Y yo voy a citar rápidamente solamente algunas de esas cosas de este libro de Alvin Smith, pero tú puedes encontrarlo si tú eres alguien que sabe buscar muy bien la información documentada en Google. Puedes encontrar fácilmente todos estos datos ahí. En primer lugar, el cristianismo vino a dignificar la vida humana. En los tiempos de Grecia y Roma, en los tiempos bíblicos, el tiempo greco-romano, el infanticidio, que es el matar bebés recién nacidos o niños, también como el abandono de niños, era algo muy común en Roma y Grecia. Sea que estos niños se mataban porque hayan nacido débiles, o eran débiles, o tal vez tenían alguna malformación, o simplemente eran abandonados porque los padres no lo querían. Pero el infanticidio, el abandono de niños, es algo muy común, algo muy regular. El valor de la vida de los niños estaba realmente muy, pero muy fuera de lo que realmente debería de ser. En el libro justamente cita que no solamente aquel que tenía una dificultad de visión, sino a veces por cosas mínimas un niño ya era su vida quitada. El historiador Lecky dice lo siguiente, que el infanticidio era una de las manchas más profundas, no únicamente de Grecia y Roma,
sino de gran parte de las antiguas civilizaciones, encontrándose dentro de ellas la India, China, Japón y otros lugares que hasta ese entonces tal vez no eran muy conocidos. Sin embargo, con el del a lo que es la palabra de Dios y la manera en la cual Dios le da dignidad al ser humano, porque Dios dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El cristianismo no únicamente que se negaba a este tipo de actos, no aprobaba y reprobaba este tipo de actos, sino que también el cristianismo comenzó a crear el hábito de aquellos niños que ya sea que iban a ser muertos o que eran abandonados, a comenzar a adoptarlos. Y así empezar a tener lugares de centro de acogida de niños, o lo que se conoce como orfanatos. Otra de las cosas también que el cristianismo vino a hacer, el cambio que vino a traer, es a elevar la moralidad sexual. Y esto es un punto, vuelvo a decir, en los tiempos de greco-romano, y no únicamente en esa área, sino en vasta área de diferentes lugares, era parte integral de la cultura. En todo lugar, hasta mismo en los ámbitos religiosos. Mujer. También el cristianismo, voy a ir más rápido todavía, abogó por la libertad y dignidad de la mujer. En los tiempos también grecorromanos, la dignidad y la libertad de la mujer era algo que no prácticamente existía. La mujer no podía tener un papel de influencia en el ámbito de la sociedad. También, inclusive en los matrimonios entre los griegos, la mujer casada no podía salir a la calle si no era acompañada por un hombre de buena reputación, y ese hombre tenía que ser puesto por su marido. Y cuando ese hombre estaba de vuelta en la casa, la mujer no podía tener ningún tipo de conversación ni con ese hombre ni con ninguno de los otros que generalmente eran sirvientes o esclavos. En la cultura de los romanos, ni hablar. Y por no ir a otro tipo de cultura, como la cultura ya sea que hasta el día de hoy, en las culturas de Arabia o de Irán,
en donde la mujer es puesta no únicamente en un plano de segundo nivel, sino como algo realmente sin dignidad en comparación al hombre. Sin embargo, el cristianismo vino a traer un cambio abrupto a eso, diciéndonos en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni tampoco hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el mismo nivel de dignidad como Dios había creado, hombre y mujer lo creó, varón y hembra lo creó, a imagen y semejanza de Dios lo creó, y Cristo vino a establecer eso. Son incontables los momentos o los encuentros que tenemos de Jesús con mujeres, en donde era algo realmente muy contrario a ese tiempo. Uno de esos ejemplos que yo los cité hace un poco atrás es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Esta mujer se sorprende que un hombre le esté hablando, y no únicamente que sea un hombre, sino que un hombre judío le esté hablando, y no solo hablando, sino que le esté pidiendo también agua. Y vemos cómo Jesús trata a esta mujer de una manera digna, habla con ella respetuosamente, teniendo el mismo nivel, y no solo eso, sino dándole el privilegio de la salvación de su alma. Vemos el trato que Dios tenía con su amigo Lázaro, pero también con sus hermanas Marta. Es más, hasta Marta fue tan osada que fue la única mujer que respondió a Jesús. Y Jesús no le dijo, tú eres mujer, tú tienes que callarte. Sino que Jesús le dice, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta le dice, si tú hubieses venido antes, esto no hubiese venido, Jesús. No hubiese sucedido esto con mi hermano Lázaro. Y vemos un trato digno con Marta, con María, no solamente en el momento de la muerte de Lázaro, sino en los momentos en los cuales también visitaba su casa. Vemos también que las mujeres seguían a Jesús. Es más, las mujeres eran una parte fundamental en el ministerio de Cristo. Eran muchas veces quienes soportaban el ministerio del Señor. Porque debemos de reconocer algo, las mujeres son más generosas para las cosas del Señor. Nos cuenta la palabra. Justamente recién Giovanni estaba compartiendo aquí en la palabra de mayordomía y ofrenda, como el Señor, más allá de estar ahí los ricos de ese tiempo, los que venían con grandes sumas de ese tiempo, Él decide reconocer delante de todos a una mujer y todavía pobre y viuda. Entonces Jesús vino a darle dignidad a la mujer. Todo aquel que realmente diga el cristianismo es una religión machista está totalmente desinformado e ignorante de lo que realmente es Cristo, de lo que realmente es el cristianismo. Y no solo eso, porque después de Cristo, la Iglesia Apostólica recibe a las mujeres en el mismo nivel que se reciben a los hombres. Y esto ni siquiera ocurría en la religión judía. Hermanos, tenemos en la carta de los Romanos mencionada dentro de los apóstoles a Junia, la cual se ha tratado, ¿verdad?, de rebatir, decir, no, realmente es un nombre de hombre. Junia, no, dentro de los apóstoles, no, es un nombre de mujer, está realmente comprobado, puesta dentro de los apóstoles. Cristo cambió abruptamente y eso continuó consecuentemente con el cristianismo, aunque sí hay que admitir que hubieron brechas en todos los ámbitos en donde Cristo vino a traer un cambio, donde la manipulación del hombre influyó, pero hoy nuevamente el cristianismo está tomando mano de aquellas cosas que le dan gloria a Cristo. Voy a seguir nombrando, y esto por nombrar algunos de los cambios que el del pesebre ha hecho ya en la historia de la humanidad. Un ejemplo, no existía, era prácticamente imposible de ver en los tiempos de Grecia y Roma, en los tiempos de lo del pesebre, la compasión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando alguien estaba mal o estaba enfermo, pasando un momento difícil, que alguien tenga compasión y se dedique a ayudar a esa persona era prácticamente imposible. Mas Jesús estableció un nuevo norma, un nuevo paradigma, enseñando una y otra vez la importancia de amar al prójimo, de amar al necesitado, de cuidar del más débil.
Y es ahí que empezaron a darse los lugares de cuidados de personas. También los hospitales. Tú sabes que los hospitales, como tú ves hoy, o welfare, como tú ves hoy, los centros de cuidado, como tú ves hoy, tuvieron su inicio, su comienzo por el cristianismo. La abolición de la esclavitud. Ya no hay esclavo ni libre. La abolición de esclavitud vino justamente como consecuencia de Cristo y del cristianismo. Es más, aquí en Estados Unidos, Martin Luther King era un pastor bautista. Alguien influenciado y siervo del Señor. Podríamos continuar con el cambio que vino a traer el del pesebre, la ciencia, en el ámbito intelectual. Un ejemplo, todas las universidades prestigiosas de Estados Unidos, Harvard, Columbia, todas esas universidades comenzaron como seminarios teológicos. Y vuelvo a decir, podríamos continuar todo el día mencionando, y no nos alcanzaría, de cómo el del pesebre ha cambiado el mundo desde el comienzo. Amén. Es más, a los discípulos de Cristo, en el libro de Hechos, le dice, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Hechos 17, versículo 6. Y así es el mundo. No ha sido el mismo, no es el mismo, ni tampoco será el mismo, desde que desde Belén Efrata, en un pesebre, nos nació aquel que ha venido a cambiar la historia por completo. Y también nosotros somos testigos de Cristo, de que el pesebre cambia vidas e historias para siempre. ¿Cómo es posible? Porque cuando se nos dice el lugar de donde nació, no hay nada de importante ni tampoco de relevancia, no solamente en la ciudad, sino en el lugar en donde Jesús nació. El libro de Miqueas, del profeta Miqueas, que nosotros leímos recién, en donde él dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, fue escrito 700 años antes del evento. Es como que alguien escribiera algo ahora, y eso que escribe ahora suceda 700 años después. Y todavía creer que esa ciudad de la cual tú estás hablando va a permanecer, porque por eso nosotros cuando decimos que el profeta habla de parte de Dios, no estamos hablando ciegamente o porque hemos nublado la razón y decimos yo me voy a lanzar al vacío y no importa lo que pasa, voy a decir porque así lo dice. No, es porque realmente sucedió así. 700 años antes se estaba anunciando el lugar de donde iría a venir aquel que venía a cambiar el mundo. Y Belén, cuando dice pequeña para estar entre las familias de Judá, y realmente era pequeña, porque ni siquiera era considerada una ciudad o aldea. No tenía el tamaño requerido para ser considerado algo como una ciudad o como una aldea. Pero esto que dice Miqueas es lo mismo que citan los sacerdotes y los fariseos cuando son llamados por Herodes para que le digan en dónde iba a nacer el Mesías 700 años después. Y eso está en el Evangelio de Mateo capítulo 2. En el versículo 1 que dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocó todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde es que va a nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Miqueas está escrito hace 700 años, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, que no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Es interesante ver cómo Belén no era la capital o la ciudad más importante, pero Dios decide dejar su trono de gloria y nacer en ese lugar. Y eso nosotros, por lo menos, hay muchas cosas que esto nos puede enseñar, pero por lo menos nos enseña dos cosas que son importantes. En primer lugar, que aquel que vino a cambiar el mundo no necesitaba definirse por la importancia del lugar donde él iba a nacer. Eso no definiría quién él sería o quién él es realmente. Porque siendo el creador, el dueño de todo y por quien toda la creación se sostiene, ¿qué es lo que ocurre él al nacer en Belén y encima en un pesebre? Él se despoja de todos sus beneficios, de todo aquello que él podría sufrir. Y esto para hacer algo en favor de la humanidad. Y esto nos muestra a nosotros que para hacer cosas grandes, Dios no necesita mucho. Nosotros necesitamos, cuando vamos a querer hacer algo, nosotros empezamos a calcular lo que vamos a necesitar. Y si lo tenemos, ahí analizamos la posibilidad de llevarlo a cabo. Pero no ocurre eso con Dios. Dios no necesita para hacer cosas grandes mucho. Es más, Dios de la nada hizo todo lo creado. Porque todo lo que nosotros vemos y también lo que no vemos vino a existencia por medio del decreto de Dios, por medio de la palabra de Dios. Y dijo Dios y fue hecho. Y así es Dios. Así es nuestro Señor. Por eso hay quienes el cristianismo le choca, porque dicen: ¿cómo es posible que por la obra de alguien en un madero alguien pueda recibir salvación eterna para su alma? ¿Cómo es posible que por alguien que entregó su vida en una cruz pueda cambiar completamente la historia de una persona? No, se necesita algo más. Debe de haber algo más que sea necesario ser hecho. Es por eso que a quienes le choca el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. Dice: ¿cómo es posible? Hay algo que yo deba de hacer para poder tener salvación de mi alma. Hay algo que yo debo hacer. Y no, nosotros lo único que necesitamos hacer es por medio de la fe recibir por gracia aquella salvación tan grande que nos ha sido dada. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo que Cristo es suficiente para salvarnos. Pero nosotros necesitamos mucho. Por eso Él toma lo insignificante, Él toma lo desechado, para de eso hacer grandes cosas, para avergonzar a los poderosos y a los sabios. En la primera carta de los Corintios, capítulo 25, habla de ti y habla también de mí. Y dice lo siguiente: porque lo insensato del mundo es más sabio que los hombres. Y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación o vuestro llamado. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, ¿saben qué? De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo desechado de ese mundo escogió Dios para avergonzar a los poderosos. De lo débil de este mundo escogió Dios para mostrar que toda gloria es para Él y que Él necesita de poco o nada para hacer grandes cosas. La iglesia de Cristo no se ha sostenido porque hay hombres y mujeres poderosos, sabios o intelectuales conforme a este mundo. La iglesia de Cristo ha hecho el cambio que ha habido en la historia y continuará haciendo el cambio y levantándose en este tiempo, porque Cristo toma de lo vil del mundo y lo hace fuerte, toma de lo débil y lo hace fuerte, de lo insensato y lo hace sabio. Por eso te ha escogido a ti, decía a tu hermano. Por eso me ha escogido a mí. Este pasaje es muy lindo, a veces tenerlo en la nevera cuando uno le quiere levantar el ego, ¿no? Decir, wow. Si esta iglesia no me tuviera a mí, ¿qué sería? ¿Eh? Si ya no fuese los domingos, la iglesia se termina. Claro. Porque yo soy. Le voy a hacer un favor yendo el domingo. Y decir, ¿saben qué? De lo necio del mundo, de lo débil del mundo, de lo insensato del mundo, no había cosa mejor. De eso escogió Dios para hacer algo grande. Y la iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad, no porque haya hombres o mujeres poderosos o intelectuales, sino porque Cristo Jesús, el Rey y Señor de señores, el creador de todo el universo y por cual se sostiene todo, es quien ha puesto, ha dado su vida y nutre a su iglesia. Segundo, cosa importante que podemos aprender. En primer lugar, que Dios necesita muy poco o nada para hacer cosas grandes. En segundo lugar, con haber nacido en Belén y un pesebre, un lugar totalmente significante, podemos aprender, y en esto voy a ser un poquito más breve, la importancia que tiene el negarse de algo en pro o a favor de algo mejor. Y yo que quiero ser bien práctico. No hubiese sido pecado que en lugar de un pesebre, Jesús hubiese decidido nacer en el palacio. No hubiera pecado. Pero de seguro hubiese sido lo mismo. Es más, nosotros no estaremos hablando de esta forma hoy. Él podría haber nacido en el mejor palacio, en el mejor lugar, en la mejor ciudad, y no haber pecado en eso. No había ningún problema. Sin embargo, se negó de algo bueno y que no es pecaminoso en pro o a favor de algo mejor. Tal vez una mejor vida, ¿no es así? En favor de algo mejor. Eso nos enseña a nosotros que hay muchas cosas a las cuales sabemos que nos debemos de negar. Algunas de ellas pecaminosas, pero otras que no pueden definirse como pecado. Pero me niego o me privo de ellas, aunque puedo tenerlas, en favor o en pro de algo mejor. Pongamos este ejemplo que con esto tú lo vas a entender bien fácil. No es pecado, ¿verdad?, comerse un cuarto, ¿verdad? Y uno, la gran mayoría, tenemos la posibilidad de ir, a veces tan especial, y no uno, dos, de comprar. Y mira, me compro dos, me sale este más barato. Es rico, ¿no es así? No sé si a todos les gusta, pero a mí, realmente, yo sí por mí me bajo dos de una, sin problema. Pero yo sé que si me privo, me niego de eso, que es bueno, es rico, no hay pecado, me voy a estar negando, o de repente no todo el tarro de una parte solamente, voy a estar negando de eso
en favor de algo mejor. Eso, mis amigos. Cuando tenemos la meta de decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero comprarme, necesito un carro, o necesito lo que sea. Estoy planificando mi casamiento. Tú vas a ver que por un periodo de tiempo tal vez decimos, bueno, ya comer afuera no, es lindo, disfrutar. Por un tiempo, no, el mall te reprendo. Voy a tener que tomar el teléfono y borrar Shane, borrar Temu, hacer una limpieza Amazon, hacer una limpieza, un detox, ¿verdad? Una desintoxicación de las aplicaciones, porque hoy ya no necesitas ir a la tienda viene a vos. Todo es así, hoy la tentación está al alcance de la mano. En todo aspecto, ¿eh? Inclusive la tentación sexual también. Antes tenías que ir a la tienda a buscar una revista, los más antiguos, ¿no? O a buscar un VCR. No necesitas ni salir de tu casa. Ni buscarlo. Te viene a ti. Hoy estamos ahí, y ¿sabes qué? Hoy estamos en tiempos donde es más fácil acceder a las cosas, ¿no es verdad? Mucho más fácil. Y las compañías de crédito lo saben. Por eso te mandan cartas diciéndote, usted es un cliente ejemplar. Le vamos a aumentar tanto. No es que ejemplar, ya se gastó casi todo y se va a aumentar, te viene pagando y va a gastar más. Y como saben que nosotros tenemos dificultades en negarnos de algo, en favor de algo mejor, porque preferimos, aunque pague más e intereses, tenerlo ahora que esperar al momento de reunir el dinero y comprarlo. Es decir, bueno, una compañía sabe, esa es la debilidad del ser humano, dice, vamos a hacer de todo lo más marketing y la publicidad para hacerlo. Pero esto nos enseña cuán importante es negarse o privarse de las cosas en favor de algo mejor. Cuando nosotros nos abstenemos de algo, sabiendo que es en favor de algo mejor, realmente estamos sacando provecho, usufruyendo aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y en Cristo nosotros vemos esto, que Él podría haber nacido en el mejor del lugar, o haber hecho el propósito de la salvación de otra forma milagrosa, venir en una nube y salvar a todo el mundo. Mas Él decidió hacerlo de una manera. Oh, wow. Yo sé que esta palabra se queda un poco corta para nosotros hoy porque a veces entre mismos nosotros, cuando le hablamos algo, le hablamos de Señor, ¿verdad? El Señor tal. Pero este término realmente es algo bastante elevado, mucho más elevado que simplemente el término de Señor. La palabra del Señor o ser Señor en Israel significa que será gobernante o rey. Pero como nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, este Señor para Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero preguntarles algo. Test. ¿Ninguno les recibió de los de su pueblo? ¿Ninguno les recibió? Conteste. ¿O algunos lo recibieron? Ustedes saben. Claro, sí. El cristianismo comenzó con el pueblo, con judíos. Las primeras iglesias fueron judías. Después fue insertado al olivo. Nosotros los gentiles.
Dice, pero la gran mayoría no lo recibieron como Señor, como Rey, como gobernante. No a la manera en la cual éste venía. Ellos esperaban un rey, un gobernante, que principalmente se manifestara por liberarlos del dominio de Roma. Porque a pesar de que el pueblo judío en ese tiempo tenía cierta libertad, estaba bajo el dominio romano. Mira cómo conquistó Roma. ¿Sabes por qué Roma llegó a ser tan grande? El más grande de los imperios modernos. Porque la manera de conquistar Roma es lo siguiente. Roma iba y conquistaba un pueblo, como conquistó al pueblo judío. Pero este pueblo le decía, mire, ustedes van a poder seguir con sus prácticas religiosas, sus creencias, no vamos a interferir. Eso sí, van a tener que pagarle impuestos al César. ¿Se recuerda cuando a Jesús le preguntan, la pregunta trampa, si era lícito darle al César o no? Y Jesús, ¿qué le dice? Dale al César. Y a Dios lo que... O sea, tenían cierta libertad cada pueblo que era conquistado, podían tener libertad religiosa, pero había cosas que tenían que cumplir. Otra de ellas, no los impuestos únicamente, sino que si había un centurión o un soldado romano que pasaba al lado de un judío o de alguien que no era romano, ciudadano romano, y le pedía que le cargase su bagaje una milla, ¿qué tenía que hacer la persona? Cargárselo. Por eso Jesús le dice, si alguien les pide que le cargue una milla, ¿ustedes qué hacen? Se la cargan, ¿no? Imagínate que vas en dirección más apurado, ¿no? Y van en dirección contraria uno del otro. Y vos ya caminaste una milla, hermano. Dice, ay, qué bueno, ya estoy una milla más cerca de casa para llegar ahí, tomar un café caliente. Y se te aparece un soldado y dice, no, mira. Y después se te aparece otro y cuando queda acordar, pero no, nosotros lo miramos así, pero esas eran las cosas en ese momento. Entonces ellos dijeron, va a venir un gobernante, va a venir un rey que nos va a liberar. Ellos esperaban principalmente a alguien, este Mesías, que los liberara de esta opresión, de este dominio que Roma, del sistema del César, tenía sobre ellos. Sin embargo, el propósito principal del pesebre no era liberarlos del dominio romano, sino de algo mucho más grave y peor, que lleva a la persona a ir al dominio y ser esclavo, no únicamente de otros, sino de cosas más graves. Él venía a liberarlos del pecado. Por eso dice en Mateo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo, no del dominio de Roma, salvará a su pueblo de sus pecados. También este Señor y este gobernante estableció un sistema diferente en lo cual debían de manejarse los suyos. En Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, a un rey, a un gobernante, más Jesús. En un momento enseñándole a sus discípulos le dice, los gobernadores de este mundo están para ejercer señorío sobre vosotros, mas entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero entre ustedes debe de ser el último. El que quiera ser servido entre ustedes debe de ponerse a servir. Estableció este rey, este gobernante, un sistema diferente, y este sistema vino a cambiar, a retar completamente la forma en la cual se venía, o el pensamiento de cómo un rey debía de ser. Eso nos dice con respecto a él, y aquí nosotros vamos al punto más importante. ¿Por qué, a pesar de ser en una ciudad insignificante, por qué, a pesar de haber nacido en un establo rodeado de animales y excrementos, por qué, a pesar de ser alguien que uno diría, ¿qué cambio puede traer al mundo? ¿Por qué fue posible, es posible y será posible? ¿Y por qué es posible? Presta mucha atención, que en este tiempo el cristianismo pueda también levantarse como aquel que hará y está haciendo el cambio en este momento.
Porque quiero decirte algo, así como en otros tiempos de la historia, el cristianismo se levantó en contra del maltrato, desprecio a la mujer, en contra de la esclavitud. Hoy es el cristianismo el único, abre bien tus ojos, escúchame bien. Hoy es el cristianismo, o en las bases del cristianismo, los únicos que se están levantando en la lucha en contra de este mal perverso que está causando daños irreparables e irreversibles en las familias y en los niños. ¿Qué daño, pastor? El daño perverso que se está haciendo con el progresismo liberal. El falso progresismo, porque el progresismo, bueno, el progresismo liberal, el cual promueve el hecho de que la cultura o la sociedad como la hemos vivido hasta ahora necesita cambiar, necesita reinventarse. Y dentro de ello hay muchas ideologías, dentro de ella la más agresiva y la que se abraza colmado, no se abraza, se empuja, se obliga, se impone más la ideología de género. La cual promueve que el ser hombre o mujer no es algo definido porque tú hayas nacido de esa forma, sino que es una construcción social, es como tú te percibas. Y déjame decirte algo, esto es más grave de lo que nosotros podemos pensar. Porque a nosotros esto no nos está haciendo nada, pero a los niños que van a nuestras escuelas públicas, les están lavando su cabeza. Y ya tenemos teniendo las consecuencias del grave problema que está haciendo esto para quienes han comenzado con un cambio. No se puede cambiar, pero con un cambio de género, ya sea con tratamientos hormonales o diversas cirugías. Los enormes problemas, no únicamente físicos de salud que está causando, sino emocionales. Muchas de esas personas, adolescentes hoy, se están quitando la vida. ¿Y sabe quién se está levantando y se va a levantar victorioso en medio de esto? El cristianismo. Porque el cristianismo es llamado a no conformarse al pensamiento de este siglo, sino a ser transformado y renovar su mente conforme a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no cambia y permanece la misma para siempre. Para siempre. Hoy, hermanos, yo realmente me incomodo. Yo les debería decir algo. Yo no me irrito con ustedes. Pero me irrita la situación muchas veces con la frieza que hay en la iglesia, mis amados hermanos. Que nos entregamos y para el trabajo damos todo, para todo damos todo y más, nos dejamos la vida. Pero nos cuesta comprometerme el mero hecho, el básico de congregarme un domingo. ¿Cuánto más será en hacerla fuera de estas cuatro paredes? Aquí nosotros no estamos haciendo nada, hermanos. El trabajo es para ser hecho en toda la semana. Y que se vea lindo el día domingo, con nosotros viniendo gozosos a alabar al Señor y trayendo almas, trayendo vidas que vengan también a ser transformados por el Evangelio que ha transformado mi vida también. Si esta incomodidad no corre por mis venas, ¿dónde se ha ido Cristo? ¿Para qué estoy salvo? ¿Saben qué? Yo no me conformo con estar en un púlpito aquí y predicar, no, yo quiero que haya cada vez más vidas cambiadas, vidas transformadas, que haya vida en la iglesia. Y eso depende de cada uno de nosotros. No le continúes orando a Dios, ay Dios, dame del fuego de tu presencia para tener, no. Actúa en base a lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. De fe, dile, Señor, yo sí voy a gastar mi vida, la voy a gastar para ti. Ya mucho tiempo en este mundo, voy a gastar mi vida para ti y para que otras almas conozcan también de Cristo. No, faltó. Hay quienes están ahí meditando, pensando en que eso debe de hervir nuestras venas, porque ha sido lo que ha traído el cambio a la humanidad en todos estos siglos. Cristo, desde el pesebre. ¿Y sabes por qué? Que no fue simple bebé, ¿no? Es que nació. Se nos dice sus salidas en Miqueas. Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Para un poco. Porque primero me dice
que tú, Belén Efrata, de ti saldrá aquel que será el Señor. Pero ahora me dice que este ya salió. Su salida desde el principio. Desde los días de la eternidad. O sea, o ya salió o va a salir. Esto es para que nosotros veamos que muchas veces, escucha bien, ni siquiera el profeta se da cuenta muy bien de lo que está hablando. Miqueas en ese momento, él no se puso a hacer todo un análisis teológico, no es verdad, porque este es Dios y Jesús, Hijo de Dios y la Trinidad, no. Él no sabía que el Evangelio de Juan iba a ser el que queda escrito haciendo en donde Juan nos dice, en el principio era el verbo, y este era con Dios, y este era Dios. Sin embargo, aquí Miqueas nos está diciendo que esto que iría a suceder en un futuro, la gloriosa promesa que iría a ser cumplida y fue cumplida en Cristo Jesús. La voz profética de Miqueas declara que aunque de Belén vino el Salvador, Él no comenzó allí. No comenzó a existir cuando fue gestado en el vientre de María. Aquí ustedes, yo sé que es un paréntesis cortito, se lo suplico, rápido. Esto acá nos ayuda un poco a ir dándole forma a nuestros pensamientos. A la dificultad que hay cuando se dice categóricamente, sin analizar las cosas, que María, la escogida del Señor, es la madre de Dios. Si yo entiendo a María como la madre de Dios, porque Jesús es Dios, ¿no es así? Yo pregunto, si Jesús es Dios, y se dice que María es madre de Jesús, entonces María es madre de Dios. Pero ¿cómo María entonces estaba antes que Jesús? Porque acá se nos dice que este era desde sus salidas, eran del comienzo, desde la eternidad. Y Juan nos dice que en el principio era el verbo, pero no estaba. Por eso no podemos a veces tomar un texto, un pasaje, y de eso ya hacer una teología completa, una doctrina completa, porque lo más seguro que vamos a andar tristemente como vimos por hace unos días atrás, con personas arrastrando sus rodillas y rompiéndose todo, cargando estatuas, creyendo que de esa manera están adorando a Dios. A mí, la verdad, a mí eso me da tristeza. ¿Por qué? Porque no puedo creer como supuestamente la institución antigua eclesiástica enseña a sus fieles. No les dice, miren, eso no está bien. Que lo haga. Pero volviendo aquí, cuando se nos dice que sus principios son desde la eternidad, es que nosotros sabemos que Jesús no comenzó en Belén, ni comenzó en el vientre de María, ni comenzó en el pesebre. Jesús es el alfa, el omega, es el principio y el fin, como nos dice en Apocalipsis 22:13. Nosotros sabemos que que desde la eternidad o tiene su salida desde el principio, ya había salido en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones, cuando se menciona que alguno se ha encontrado con Dios en la persona, ya sea del ángel de Jehová o de otra manera, esos encuentros eran con la persona de Cristo, sus salidas desde el principio. Una de ellas es en Génesis 16, versículo 13, que dice, y la halló el ángel, que esta es Sara, cuando es desterrada, exiliada, junto con Ismael, por Abraham. ¿Se recuerdan la historia? ¿No es así? Entonces dice que cuando Sara estaba en el desierto, la encontró ¿quién? El ángel de Jehová,
junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y tú a dónde vas? Y después le das la promesa que vendría a venir sobre su hijo y sobre sus generaciones. Y aquí nosotros vemos que esas palabras, esas promesas, el único que las puede hacer es Dios. Porque vimos una de las salidas de Cristo, dándole nombre el ángel del Señor. Estos encuentros, salidas, desde el principio, se le dan a veces distintos nombres o distintos títulos, pero en todos los casos, la persona hace referencia clara al Señor, a Dios en persona, pero apareciendo en forma humana. Cuando Moisés dice que vio a Dios cara a cara, resulta que nos dice que nadie ha visto a Dios jamás. Que Moisés en el Testamento, antes que Jesús viniese y se mostrase a sus discípulos, el Dios hecho carne, podría haberse encontrado con el cara a cara. Bueno, justamente, la salida desde el principio de aquel que había de venir a Efraín y nacer en un pesebre. Cristo Jesús, desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que nos muestra esto es la deidad de aquel que había nacido en una ciudad insignificante, un lugar despreciable, como un establo, que no había sido cualquiera, sino que había sido el mismo Dios hecho carne. Y para terminar, yo quiero que abramos el Evangelio de Juan y que juntos podamos ver esto de una manera gloriosa. Y como aquel que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que vino a trastornar el mundo y lo ha cambiado por completo, que nunca el mundo fue igual después de que aquel del pesebre se apareció. Realmente es Dios. El Evangelio de Juan dice: en el principio, haciendo referencia al tratado en Génesis, en el principio era uno. Juan 1. En Génesis 1, que nos dice: en el principio era, no, en Génesis, era Dios. Y aquí Juan justamente toma esos primeros versículos, el comienzo en Génesis, dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Entonces eran diferentes. ¿Sí? Pero después dice: y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14, pero veamos el 3, dice: y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 nos dice: y aquel verbo, Cristo, el del pesebre, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, quien yo hablaba. Cambiando, no por los avances que hayamos tenido socioculturales, intelectuales, económicos, de desarrollo, o los cuidados u hospitales. Cambió el mundo porque vino a salvarlo de su pecado. Porque lo que causa mayor daño en el mundo
y lo lleva a la promiscuidad, a la inmoralidad, al no preocuparse por los demás, a la falta de amor. Es el pecado. El pecado no solamente separa de Dios, que no, sino que lleva al ser humano a perder su identidad. Y quiero cerrar con esto. Tú sabes que Roma se acabó como imperio. Y cada imperio de los más grandes que han existido comenzaron su caída cuando pusieron por encima de lo que es correcto, cuando pusieron por encima del esfuerzo, del negarse de las cosas, pusieron como propósito entregarse al placer. Y hoy lo que se promueve en la sociedad moderna es no tener familias, no casarse, no tener hijos, mejor vivir y disfrutar la vida, creyendo que se va a disfrutar, pero la misma sociedad está acabando su sepultura, porque eso lo está llevando a entregarse al pecado. No nos asombremos, hermanos, que si no hay un cambio en esta sociedad, si hay un cambio de forma de pensar, de aquí a poco empecemos a ver cosas peores. Muchos se sorprenden por los drones que hemos visto en New Jersey, en New York, en Connecticut, están enterados. Ay, los drones, los drones. Y yo, mi vida, lo que está ocurriendo aquí alrededor, ¿qué? Cuando nació Cristo, había drones, pero había ángeles. Legiones celestiales que decían, santo, santo, santo. Hermanos, Dios está esperando que aquel cambio que vino a venir en el mundo continúe cambiando la vida de aquellos que ya lo hemos recibido. Y si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, si no te has arrepentido de tus pecados y pedido perdón, que el pesebre venga a cambiar tu vida por completo y tu historia. Continúa orando nuestra congregación, nuestra iglesia, para la alabanza suya. Nosotros creemos aquí que, somos una congregación pequeña. ¿Sabes qué? Como dijimos en un principio, Dios no necesita de mucho para hacer cosas grandes. Pero sí necesita que sean personas comprometidas con Él. Lo que vaya a suceder en esta congregación no depende pura y exclusivamente de mí, de la pastora, de los líderes, de Giovanni, Angie, los que están más comprometidos, Anita. Hay claro que es una dependencia nuestra, pero depende también de ti. ¿Cómo estás teniendo tú tu compromiso con Cristo? ¿Es algo casual? ¿Algo de domingo? ¿Algo circunstancial que cuando ando mal lo busco? ¿O es tu vida? Vamos a orar.